a hablar en latín. Ahí te va mi rezo. Si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum. Supongo que si te resuena, es básicamente quiere decir si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y pues este se podría decir que básicamente es el lema que están teniendo pues la OTAN, que está teniendo Rusia, que está teniendo China, que están teniendo prácticamente todos los países que tienen bastante influencia militar en el mundo, tienen este lema hoy en día, lo están usando. Porque esta frase pues engloba cierta lógica atemporal, que no muere, que inventaron pues, los romanos en este caso. Y pues decían que para, eh, para evitar la guerra, para tratar de vivir en paz, pues lo mejor era prepararte para una guerra y demostrar que te estabas preparando para una guerra, ¿no? Y pues después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, la OTAN adoptó como un concepto, una estrategia similar a la que siempre se tuvo durante el auge de la Guerra Fría, ¿no? Este concepto lo reveló, digamos, la OTAN en su última junta que tuvieron en Madrid en el 2022, su última junta de toda la organización, y pues con ciertos compromisos de todos los países para estar pues más preparados, más a la defensiva, ¿no? Y ahora, hoy que estamos grabando en 20 de junio, pues en unas semanas, el 9 de julio empieza la siguiente junta de la OTAN, que pues no ha pasado desde la de Madrid de 2022. Esta junta va a ser en Washington, va a ser en el marco del 75 aniversario de la organización, de la OTAN. Y pues aquí se adelantó un poquito a través de diferentes medios la agenda de lo que se va a ver. Y van a ser 3 pilares en esta agenda y ahí te van, para que te des una idea de qué van a discutir ahí los líderes de la OTAN. Ahí te va el primero. Van a recapitular pues los esfuerzos que ha tenido la OTAN desde 2014, desde la anexión de Crimea por parte de Rusia, y van a exponer por qué se considera a Rusia como la amenaza más latente en este momento para la OTAN. El segundo pilar, van a revisar o van a evaluar el progreso de los aliados de la OTAN en implementar pues lo que acordaron en los acuerdos de Madrid en 2022. A través de pues 9 áreas específicas que ellos describieron, y la final van a hacer una evaluación de cómo está toda la fuerza militar de cada uno de los aliados, de cómo está también su habilidad para responder rápidamente a algún ataque sorpresa o algo así, para todos los aliados, para evaluar qué tan preparada está la OTAN para una guerra que podría empezar hoy en la noche. Así lo dice uno de estos medios de donde saqué esto. Entonces, pues los 3 pilares, a mí, digo, no sé tú para que nos des tu Sí. opinión, a mí me suenan a tambores de guerra. Sí, bueno, no solamente por la reunión de la OTAN y por lo que ya han sido también de alguna manera las declaraciones controvertidas y no muy claras, como que no muy permanentes, sino que parece que va para adelante y luego para atrás. Por ejemplo, el presidente Macron en Francia, con como que se andaban acelerando, ¿no? Por ahí del año pasado ya queriendo invadir casi casi, hablando de una lanzada de tropas ya en tierra ucraniana de países de Occidente, de Europa continental, aliados obviamente de la OTAN y miembros de. Y me parece que pues efectivamente ya se están firmando ahora sí que los fichajes últimos, las estrategias quizá. También por otro lado, además de la OTAN y el tipo de reunión que va a haber, no sé si además es muy simbólico, ¿no? Que sea en Washington y que en esta ocasión no sea en suelo europeo, de entrada porque no sé hasta dónde creen que puede haber algún evento pues no muy agradable, dígase de seguridad nacional o de seguridad de la propia organización en tierra o en suelo europeo, y que hayan preferido que se realice justamente en Washington, pues porque finalmente está un poco más lejos, ¿no? De Rusia, por ejemplo. Y yo creo que en este momento esto ya no son medidas cautelares, como decir, por precaución, sino que quizá incluso ya pueden ser las más elementales, ¿no? Y ese paso me parece que es relevante, precisamente porque ya enmarca muy bien que Europa está
pues diría yo que está igual de caliente para que se suelte un conflicto como el que vemos ahorita en Israel y en la Franja de Gaza. Eh, yo estaba también checando que ya hay bastante movimiento por parte de Rusia, haciendo, digamos que últimos ajustes, tratando de expandir su influencia por el sudeste asiático. No sé si esta respuesta de la OTAN es justamente, ya estaba programada, ¿no? La reunión, ya tenían ahí también su esquema de calendario para tener esta convención, pero sí es de notar, pues evidentemente que en respuesta quizá o de alguna manera esto es una competencia también mediática, pues Putin, ¿no? Fue a firmar el acuerdo de protección mutua con Corea del Norte y eso pues no deja tranquilos a muchos porque finalmente Corea del Norte, liderada por Kim Jong-un, pues ha sido un estado paria, es un estado sui generis, por decirlo así, que se ha mantenido fuera de la prensa internacional, pues lo que sabemos es más como una suerte de noticias, pues obviamente las fotos que se presentan siempre no sabemos qué tan real o no son esas escenas de alegría y bueno, causa controversia. Sin embargo, me parece que ya eran más de 2 décadas en donde Putin no pisaba tierra norcoreana y el que vaya después de tanto tiempo a hacer una firma de un acuerdo, de un pacto que le asegure la mutua protección, pues nos habla precisamente de que sí, y por algo se le conoce a Corea del Norte, es por su capacidad militar, prácticamente es por lo que se le reconoce, por esa suerte de líder inquietante también, de alguna manera dictador, y que sin duda alguna lo que parece ser esta reunión cordial, pues termina siendo un despliegue impresionante, también una exhibición, pues diplomática, del propio Rusia, pero también de Corea del Norte, digamos que ya se están pues perfilando los bandos, ¿no? Ya está muy claro quién está con quién. Estaba ayer checando también una entrevista que no tengo muy bien ahí si es de fecha reciente, pero me parece que sí, con el presidente de Serbia, que como que él también no sabe para dónde ir, ¿no? Lo que sí está diciendo es que todo esto responde pues a la pugna que hay entre dos polaridades en un mundo pues de orden, de status quo, digamos, que hasta el momento se ha mantenido prácticamente unipolar, donde Estados Unidos tiene la batuta, y de ahí la creación de la OTAN, y de ahí que bajo su liderazgo estén pues las potencias europeas tradicionales, como lo pudiera ser el Reino Unido, Francia, Alemania y pues últimamente España, ¿no? También le ha entrado al quite. Sobre todo apoyando pues también los conflictos, ¿no? De Israel, incluso, España mandando apoyo, pero Ucrania también. Y por otro lado, me parece que lo rescatable acá para analizar desde lo que casi no nos enteramos, es que Putin tiene muy bien amarrada una alianza con China, que pareciera ser es el que está disputando, aunque no se vea, ahora sí que no está en su territorio, ni es el que se ha dado de qué hablar en cuestiones militares, pero en realidad quien lleva la batuta de este cambio de orden es China. Sin China no podríamos explicar el por qué hay esta beligerancia por parte de ciertos países, digamos que los más evidentes porque estuvieron en franca amenaza por la OTAN, pues como Rusia, ¿no? En su zona de influencia, fue que reaccionó hace 2 años con esta invasión a Ucrania, pero también podemos ver una suerte de migración de países sumándose a los BRICS, que creo que si queremos entender cualquier guerra en el mundo en cualquier momento, podemos entrar a varios niveles de lectura, pero primordialmente el último nivel, el último en el cual podemos tener, digamos que un mayor acercamiento a lo que es la realidad del conflicto, es cuando seguimos el dinero y sabemos que esta es una guerra por una cuestión financiera, es lo que yo diría. Sí, así es una guerra financiera y pues las acciones de Rusia, las acciones que ha tomado en Ucrania, pues confirman, diría yo, los miedos que tuvieron muchas veces en años anteriores los gobernantes de Europa, de Estados Unidos de Occidente en general, sobre este deseo que al parecer Putin tiene como de una visión pues un poco más estalinista de Rusia, diría yo, una visión donde Rusia recupera su poder bueno, su papel como potencia en Europa y en el mundo. Más allá de cualquier cosa, pues esta guerra sí
sí nos demostró ciertas intenciones de Rusia que sí, sí quiero aclarar que no son tampoco de la nada, no aparecen de la nada, es un hecho de que después de la caída de la Unión Soviética, pues poco a poco la OTAN con sus bases militares, con sus ejercicios militares, pues sí, obviamente fueron ahí demostrando músculo a Rusia como para achicarla, ¿no? En este sentido, pero pues se ve que Putin pues está más propenso que otras décadas en Rusia a ser pues más agresivo, más de tomar riesgos, más de tener estas estrategias como de alianzas, como bien lo dices, porque estas alianzas le ayudaron a Putin a demostrar en la guerra en Ucrania que Rusia ya está reconstituido militarmente. O sea, por mucho tiempo se pensó, se tenía de hecho mapeado el ejército o las fuerzas armadas de Rusia como fuerzas que tenían equipamiento pues remanente de la Guerra Fría, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial incluso, o sea, equipamientos viejos, todo este tipo de máquinas que pues casi que tenían que desempolvar, ¿no? Para invadir Ucrania, y no, la realidad es que ya por lo que hemos visto, Rusia ha movilizado una fuerza considerable en cuestión tecnológica y ha estado apoyado también por el desarrollo tecnológico que ha compartido con China, que son, diría yo, hoy por hoy los principales líderes de modernidad militar. China, con Irán, claro, que se nos olvida Irán ahí pues en Medio Oriente, el estado aliado de este bloque. Y claro, Corea del Norte, ¿no? Que si bien, como tú dices, es un estado paria, pero es un estado paria con misiles intercontinentales, con que pueden cargar ojivas nucleares, que podrían incluso alcanzar la costa Sí. de California. Y de hecho, justo en esta reunión que dices que tuvo con Kim Jong-un, Putin, le preguntaron sobre Corea del Sur en la conferencia de prensa, porque por ahí salió una liberación de prensa que decía que Corea del Sur podría suministrar armas a Ucrania también, armas de fabricación surcoreana. Y pues Rusia advirtió que si esto se transforma en realidad, pues que Corea del Sur se iba a arrepentir mucho, que le recomendaba que no lo hiciera. Supongo que también tiene que ver que se lo preguntaron porque pues estaba con Corea del Norte y pues Corea del Norte quiere lanzar cierto mensaje a Corea del Sur, obviamente, pero pues sí te demuestra un poco que estas alianzas pues no son a la ligera, o sea, realmente se está metiendo también con un país que normalmente no, que es Corea del Sur, ¿no Sí, crees? definitivamente me parece que esta posición o estas posturas de las grandes potencias por tratar de crear un mundo multipolar, y por grandes potencias me refiero a que hay un India que en los próximos 20 años, 30 años va a ocupar también un lugar preponderante en la mesa de los grandes países, de los países en crecimiento franco-económico, poblacional, lo mismo que China. Y finalmente creo que no sé hasta dónde la propia guerra cognitiva o esta propaganda de Occidente sobre la incapacidad rusa después de la caída de la Unión Soviética, pues digamos que relajó al mundo entero de que pues, la Guerra Fría se había acabado, que ya prácticamente la URSS, al haber sido desmantelada, también ese proyecto de convertirse o de continuar siendo una potencia militar y tecnológica, pues se iba a desvanecer, ¿no? Pareciera que trabajaron muy a marchas forzadas, pero al mismo tiempo muy en secreto, o no sé si no en secreto, pero como que de esas veces que las personas o la gente o las naciones subestiman al enemigo, ¿no? Subestiman a aquel que queda en la lona, tumbado. Y en este caso me parece que Rusia es lo que aprovechó bastante bien. Me parece que efectivamente venía tambaleando un poco su economía, al menos con lo que teníamos de información los últimos años, por decirlo así, pero se ha revigorizado y creo que es interesante también mencionarlo. Es decir, Rusia hoy me parece que ocupa el cuarto lugar en cuestión de su producción. No estoy muy seguro si per cápita o PIB, pero lo que demuestra es que está por delante de Japón por muy poco, pero contrario a lo que muchas naciones occidentales, incluso europeas, han tenido que enfrentar posterior a la pandemia y sobre todo ahora sí que con la segunda, con el segundo factor en cuestión de la guerra de Ucrania, pues en territorio europeo, se ha incrementado la inflación que no han podido reducir, los costos de energía pues se han disparado al haber destruido el Nord Stream 2 también, o sea, como este gasoducto. Quedaron de alguna manera entre la espada y la pared porque pues quien los puede ayudar es Estados Unidos con el gas que les manda, algunas otras naciones que tienen la capacidad y pues que son aliados también, pero digamos que Rusia
en ese momento tomó control también de su economía con todo y los embargos y con toda esta forma de clasificación que existe en el sistema financiero, pues el anglo, ¿no? El que es el que controla el mundo, prácticamente como ya lo hemos mencionado en otros episodios, Wall Street pues controla mucho de lo que es las transacciones, porque todo está basado en la paridad con el dólar, ¿no? Es la tasa de la moneda de referencia de cualquier transacción internacional, por decirlo así. Pero también ya podemos ver pues que hay otros países que empiezan a comerciar entre ellos en sus monedas pues nacionales, lo cual representa este desafío, ¿no? A Washington, al diseño que ha habido desde hace ya décadas en donde el sistema financiero de referencia pues es justamente ese. Y a mí me parece que aquí es donde China y demás países se alían como con los BRICS y la OTAN pues primordialmente está con el G7, ¿no? La tendencia es clara, macroeconómica, en donde va a sobrepasar por mucho los BRICS al G7 en los próximos años, ya ni siquiera una década yo creo. Y en ese sentido, pues no solamente estamos hablando de un desgaste económico para estas naciones que están de este lado, de Occidente, que se nota que han padecido bastante los efectos de la guerra en Ucrania, los efectos de un conflicto en Medio Oriente, pues ahora sí que víctimas de sus circunstancias y no sé hasta dónde de sus alianzas, porque pareciera ser que más bien los que se alían con China empiezan a ser mucho más relevantes, comienzan a tener un tipo de visión de futuro en desarrollo, en tecnología, que les es favorable y no por nada deben de estar migrando ahorita a tantos países buscando aliarse y unirse oficialmente a los BRICS, liderados por China y por Rusia. Brasil. Entonces, hay esta suerte de despegue o se está haciendo una reevaluación, yo creo, a nivel internacional, donde se está viendo la posibilidad de que haya un nuevo orden multipolar. Y esto es lo que me parece a mí no gusta en la OTAN, no gusta en los Estados Unidos, porque se estaría reconfigurando pues las reglas del juego financiero. Y eso pues es algo que normalmente se le concede al gran poder, digamos, al hegemón global, en cuestión de que por ahí también radica parte de su fortaleza. Recordemos también que el dólar pues es un instrumento financiero, pero también es un arma económica Sí, claro. finalmente. Sí, perdón, sí es un arma económica y de hecho pues es ahí donde viene pues este prospecto de riesgo que es todavía más latente que una amenaza militar rusa, al menos para los estadounidenses, y es que pues ante estas amenazas híbridas que ha estado teniendo Putin contra diferentes países, pues obviamente atañe o adjunta consigo a las alianzas que ha hecho, como bien lo dices, ¿no? Víctima de sus alianzas, pues sería China en este caso. China obviamente que está ayudando a reconstituir las Fuerzas Armadas rusas, pues obviamente ante una eventual agresión de Moscú, pues lo más seguro, y es al menos lo que se piensa dentro de la OTAN, es que sería una agresión coordinada con Beijing, una acción, un ataque coordinado entre Moscú y Beijing contra el enemigo en común, ¿no? Y esto pues obviamente tendría pues serias implicaciones, ¿no? Para la fuerza que tiene todavía Estados Unidos como hegemón militar en el mundo. Y pues esto no es poca cosa, o sea, no estamos hablando como de sueños guajiros y de a ver si algún día ataca Moscú y Beijing. O sea, en la OTAN ya consideran que van a atacar, solamente no se ponen de acuerdo en cuándo, ¿no? Como bien lo dices por ahí, el presidente de Serbia, pues sí decías, no, ¿sabes qué? Yo creo que en 4 meses o en 6 meses nos van a estar atacando. Pero, por ejemplo, más allá del presidente de Serbia, que algunos lo cuestionan un poco, digo, no soy muy aficionado de la política de Serbia, pero al parecer lo cuestionan un poco, pero también en otros gobiernos del mundo, por ejemplo, el secretario de Defensa o el equivalente al secretario de Defensa de Alemania mencionó también hace un año que él creía que Rusia va a invadir Europa en menos de 8 años, en menos de una década, y pues advertía a la Unión Europea que había que prepararse para eso, ¿no? Para una eventual entrada de Rusia a Europa vía Polonia. Y pues de ahí es que se han basado todos los planes que tiene la OTAN para movilizar tropas americanas, de hecho, desde el occidente de Europa, desde los puertos, hacia las fronteras en Polonia. Y pues ahora sí que para pues más o menos recordar lo que en algún momento dijo el militar prusiano Karl von Clausewitz, ¿qué tipo de guerra tendría
y suelto ahí la pregunta, Isma, ¿para qué tipo de guerra se tendría que preparar la OTAN o Estados Unidos en contra de lo que viene con Rusia? O sea, lo más seguro es que veamos un escenario donde Rusia va a hacer una especie de campaña pues muy similar a la de Ucrania, pero más rápida, todavía más contundente a través del Báltico para tratar de ganar esta zona estratégica importante de terreno suficientemente sinuoso para esconder pues almacenes de municiones o incluso para llegar hacia el sur de Europa y poder por ahí colocar parte de su fuerza naval. Estas variaciones de escenario pues obviamente se han diseñado, se han discutido en estos foros de la OTAN, se han casi que jugado hasta en videojuegos, pero lo más seguro es que, de acuerdo con la OTAN, es que algo así vendría en curso, y si es así, el favoritismo está hacia Rusia porque ellos son los que hoy por hoy tienen la ventaja logística de poder mover fuerzas adentro de Europa. Para la OTAN es más difícil, ¿no? Sí, sí, fíjate que me parece que, bueno, de entrada es relevante destacar que, no me acuerdo si fue el año pasado, que Putin puso un acuerdo de paz sobre la mesa, una propuesta, que de hecho estuvo a punto de ser firmada por Zelensky. Y recordemos que se reventó ese intento, digamos, por acordar una paz. No sé en los términos más justos o no, pero sí va a ser no solo un cese al fuego, sino realmente la construcción de un acuerdo de paz. Obviamente siempre saldrá alguien raspado. En este caso, pues el perdedor, muy probablemente Ucrania. Pero se impidió desde la OTAN o desde también lo que se sabe por los intereses occidentales que se firmara en esos términos, ¿no? O supongo yo que en esos términos no convenía la firma. Y se extendió el conflicto, pero también en recientes fechas Putin ha estado haciendo un ejercicio de retórica discursiva muy agresivo, reviviendo constantemente la cuestión de hacer ver y saber que precisamente es él quien tiene la capacidad destructiva y que no va a dudar en usarla, la nuclear táctica, lo ha mencionado ya en varias ocasiones y cada vez más, ahora sí que constante en sus discursos, de amenaza o de revancha o de alguna manera de advertencia contra países que decidan atacar de primer momento y que literalmente la respuesta, dijo él, no será ni siquiera simétrica, sino que va a ser totalmente asimétrica, es decir, que si alguien intenta lanzar 3 misiles, él ni siquiera va a contemplar responder solo para ver si le bajan, sino que va a atacar para eliminar. Es prácticamente lo que podemos imaginar cuando se menciona un tipo de táctica militar como el lanzar misiles pues ahora sí que con capacidad nuclear, que le llaman tácticas, estas armas tácticas nucleares. Y esto es una suerte de contención discursiva o retórica que sí está teniendo un efecto, en mi opinión, en ciertos países, porque se deben de estar pensando muy bien que si se viene ese conflicto pues ya directo contra un Rusia, es decir, donde ya no hay una guerra de proximidad como lo es Ucrania y el despliegue que puede o no tener soldados de varias naciones, pues finalmente eso es muy nebuloso, es una parte que nadie tiene la verdad, porque también ahí se libra una guerra de percepciones o de propaganda, pero es cierto que el primero que suelte el golpe, dígase cualquier país europeo, que es en mi opinión, va a tener que salir de Europa el primer golpe directo contra una Rusia en sus fronteras o etcétera, pues yo creo que puede esperar lo peor, porque así Rusia estaría demostrando que efectivamente va en serio. Y al demostrar que efectivamente va en serio, yo supongo que lo que buscarían sería que los demás se detengan de sus planes y que pues digamos que sería pues una primer respuesta fulminante, contundente, que dejen claro que los golpes siguientes que se planearan o que se ejecutaran irían de ahí para arriba en cuestión de magnitud. Eso me parece que es muy serio. Yo creo que se escucha un Putin muy sereno en sus discursos. Se escucha un Putin muy resuelto también, que debe de ser preocupante para los países que están justamente en la línea de proximidad con Rusia, porque serían los primeros afectados, ¿no? Y además también es ahí donde se echaría toda la maquinaria de invasión. Evidentemente Polonia es la puerta de ingreso hacia Europa Occidental. No, tampoco podemos menospreciar que prácticamente hay paso libre desde Bielorrusia, ¿no? Tú te haces el control de una parte de Ucrania,
o literalmente ya solamente pasas por encima hasta el punto en el que Bielorrusia también se involucre, llegas directamente a Polonia, tengo abierto aquí el mapa, y también recordemos que Orbán con Hungría pues está cerrando una pinza. Ya tienes a un Hungría, una potencial Ucrania bajo tu control territorial al menos de cierta manera, y una Bielorrusia dispuestos a ir a cerrar la pinza entre, bueno, pues ya no les queda Eslovaquia en medio, que no sé qué tanto pudiera ser, y que justamente, no recuerdo, pero creo que fue uno de los países que cerró en último momento también su adhesión a la OTAN, pues por esa situación geográfica, porque queda en medio justamente de que ya de Hungría se pasan por Eslovaquia y van directo a Polonia, ¿no? Entonces, yo creo que hay una suerte de influencia que sí tiene Moscú después de haber ocupado como URSS, pues esos estados satélite, dígase todo el este europeo, pues estos países que después se independizaron a la postre, atrasados económicamente, si volteamos a ver el avance de un Francia y de una Alemania, que cabe destacar que Alemania está en recesión por no me acuerdo si 2 o 3 periodos consecutivos trimestrales, que es preocupante porque es el motor europeo y entonces habla de un desgaste económico y también de un desgaste de recursos el que ha tenido que sufragar ahora sí que la Unión Europea para apoyar a una Ucrania que yo creo que la mayor parte de los analistas coinciden que esa guerra está perdida, que Rusia ya la ganó, que ya ahorita la respuesta de la OTAN es por tratar de empujar el territorio y no permitir el avance aplastante ya. Digo, hay obviamente análisis más ponderados, estoy hablando desde lo burdo, pero sí hay una suerte de consenso en donde Rusia pareciera que ya no se habla de una Rusia batallando por llegar a Ucrania, de que no le va a ser suficiente, ya se está hablando de una Rusia que es capaz de ir hacia adelante, entonces ya se pasó la conversación de una competencia pues brutal, atroz que ha habido en esta guerra en los últimos 2 años, a la posibilidad de que si eso digamos que se caiga ese bastión de resistencia occidental, pues ya literalmente estamos hablando de Polonia, ¿no? Ya se empieza a manejar más bien eso sobre la mesa y me parece que de alguna manera eso nos quiere indicar o nos indica, nos dice que China pues sí va a entrar también, va a entrar a lo que se requiera porque pues están en bloque, como bien mencionas Irán, yo mencionaría Irán, China, Rusia efectivamente yendo como primer factor en la guerra y ya involucrado totalmente. Y también pues no olvidemos justamente a Corea del Norte, que ya estás hablando de otra región que también evidentemente ante una eventual tercera guerra mundial, pues esas no se libran solo en un continente, ¿no? Se empiezan a librar en diferentes puntos, varios frentes, que además son tácticos para controlar mares, para controlar cadenas de suministro, eventualmente para ahora sí que un conflicto de largo plazo, pues necesitas controlar rutas marítimas para poder hacer llegar, pues municiones, para poder hacer llegar lo que sostiene a los ejércitos. Pero aquí sí o sí lo que yo veo, y no sé si nos pudieras dar tú tu opinión, Mau, es que yo creo que el primer golpe va a ser en Europa. O sea, no veo por dónde haya más ánimos de justamente querer contraatacar para evitar que Rusia invada a la Europa continental. Y no veo cómo Estados Unidos prefiera que se libre una batalla en su territorio. Yo la verdad creo que eso se antoja muy, muy lejano. Al menos no en una primera etapa de conflicto, si no hay necesidad. Incluso Rusia yo creo que no lo haría. Porque más bien demostraría la fuerza en territorio europeo, daría 2, 3 golpes contundentes, incluso ya amenazó a Reino Unido, ¿no? Que si hay la prueba de que hay armas o misiles que vengan de allá, pues también van a ir directo contra ellos. Entonces ya hay amenazas directas contra potencias europeas, que eso pues no es una provocación, es precisamente una advertencia, ¿no? Y me parece que por eso hay tanto cálculo en la OTAN, Mau. Tanto cálculo y no hay una resolución final que vamos a ver obviamente con esta reunión a qué se llega, porque también se puede llegar al decir, oye, pues mejor vamos a meterle Sí, calma, vamos a ¿no? negociar la paz o algo así, ¿no? Ojalá fuera eso, para tratar de tener un mundo sin tanto conflicto. La realidad es que quién sabe si eso vaya a ser. Y como bien dices, yo también considero que el primer golpe de esta guerra que se viene
va a ser en Europa. ¿Y sabes cuál es la principal señal de eso, diría yo? Como tú bien dices, sigue el dinero. Y una vez más sacamos el concepto a colación, el mentado nearshoring. Pero te explico por qué. Pues básicamente consiste en la relocalización de empresas, sobre todo asiáticas, estoy hablando de China, pero también del sudeste asiático, Corea del Sur, Japón, la reubicación de estas empresas en la frontera entre México y Estados Unidos y específicamente ubicarlas en la frontera del lado mexicano porque pues Estados Unidos pues ya tiene bastante pleito, bastante conflicto, subió los aranceles hace poco al doble prácticamente para un montón de cosas que los chinos importan a Estados Unidos, bueno, exportan a Estados Unidos, y pues yo me imagino así la economía china. Tú bien sabes que el Partido Comunista en China maneja todo, ¿no? Y sobre todo la economía, si bien evidentemente son excelentes capitalistas, los planes macroeconómicos en general también los decide el Partido Comunista Chino. A pesar de que a las empresas las dejen operar libremente y hacerse ricas, ¿no? Pero ellos dictan la pauta y yo creo que en algún punto dijeron, a ver, estamos en conflicto político con Estados Unidos, estamos en estas alianzas, no podemos reubicar nuestras cadenas de nuestras empresas que le van a surtir a Estados Unidos, no podemos reubicarlas, no sé, en Turquía, ¿no? Porque está muy cerca de todo lo que va a pasar. No podemos ubicarlas en Europa porque está caro y porque se viene el golpe. No podemos ubicarlas en África por a lo mejor peligros que hay en cuestión de seguridad ahí dentro. O tampoco las podemos mover a Sudamérica. Que pues ya está más bien China, yo creo que ya tomó control de África, ¿no? Con la ruta de la seda, Sí, con sí. pues con esta larga vía ya de trenes, incluso pues para transportar y comerciar materias primas y productos acabados. O sea, es un continente ya tomado económicamente, por decirlo así, donde hay derecho de que China instale bases militares, ¿no? Entonces ya se vuelve muy, muy difícil de que haya una discordia ahí que no provoque una rispidez suficiente como para poder iniciar un conflicto en territorio africano, Sí, diría sí, yo. así es. La realidad es que no la hay y pues aparte necesitan población pues que esté calificada, ¿no? Como le dicen, para trabajar en estas empresas y pues dicen, ¿en dónde será que no va a haber guerra? Pues en Estados Unidos, nadie va a invadir continentalmente Estados Unidos y así Estados Unidos en un año caiga como el hegemón militar, va a seguir siendo un mercado impresionante para el consumo, ¿no? A menos que haya un conflicto doméstico ahí, lo va a seguir siendo. Entonces, pues por eso decidieron Que reubicarlo ahí. justamente es interesante especular ahí, ¿no? O sea, se vienen elecciones en los Estados Unidos y eso no puede tampoco ser un factor no relevante, digamos, para la toma de decisiones de cuestión geopolítica y geoestratégica de seguridad. Ahí, en mi opinión, pues finalmente si se busca ir hacia adelante, se tiene que hacer antes de que se acerquen las elecciones. Porque ya en un ambiente interno en los Estados Unidos, previo a las elecciones, pues ya tienes un conflicto de polarización dentro de la propia sociedad estadounidense, que es importante. Y el factor unión tiene que darse, pues en mi opinión, previo a las elecciones. Entonces, yo creo que en las próximas semanas vamos a estar viendo tomas de decisión fuertes, vamos a estar viendo o la resolución de un acuerdo de paz donde salga raspado a alguien, o pues ya una movilización importante, al menos de una tensión que en cualquier momento puede escalar, y esperando a que se vuelva a estabilizar, pues ahora sí que en una transición política o el refrendo de la administración Biden, pues para poder decir, ok, ya tenemos controlado el tema político interno, en donde ya pasamos ese periodo democrático, esas elecciones que siempre generan también un movimiento de alguna manera político, económico interno, y tenemos 4 años para mover piezas fuera del país, ¿no? O sea, para ya poder empezar a hacer estrategia de largo plazo que no ponga en riesgo la popularidad, por ejemplo, del candidato que hoy ocupa también la presidencia del país, de los Estados Unidos, pero también están, yo creo que calculando de alguna manera eso, ¿no? O sea, yo creo que no se da paso sin guarache, como se dice en México, y también es muy interesante analizar que esta guerra pues, comercial lleva mucho tiempo, se ha profundizado, como habíamos mencionado hace un par de semanas, bueno, ya hace un mes, yo creo 2. Pues ahora sí que se decretaron nuevos aranceles contra China.
La propia China dijo que no es necesario que los Estados Unidos, pues ahora sí que aplicaran ese nivel de agresividad comercial. Los propios analistas dentro de Estados Unidos recomiendan que eso no, pues ahora sí que se desescale y que no se incrementen todavía más o se extienda a otros sectores de importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando del tema global ya, o sea, mercado entre Estados Unidos y China es suficientemente importante como para afectar la economía global. Y China no le conviene y lo menciona, ¿no? O sea, ¿por qué no? Lo ofreció apenas hace unas semanas Xi Jinping, el por qué mejor no colaboramos, ¿no? O sea, como dos potencias. Y ahí donde no hay respuesta, donde no hay eco a este ofrecimiento, pues es de este lado. Y es ahí donde hace pensar que hay muchas reservas a compartir, pues ahora sí que un orden multipolar, que hay una renuencia a querer restablecer esos términos en cómo se va a dar esa dinámica eventualmente. Y lo que sí es más preocupante, pues precisamente lo que mencionas tú, Mau, que se escuchan tambores de guerra más cercanos que los ruidos que pueden provocar el sacar una pluma para firmar un acuerdo de paz. Así es, y pues las consecuencias de que un conflicto así como de esta dimensión estalle, pues son bastante preocupantes. O sea, podría eventualmente escalar a un nivel que involucre el uso de armas nucleares. No es algo imaginario, o sea, lo han mencionado, está dicho, está en el aire la palabra, y pues de llegar ahí, pues sí sería una tendencia muy difícil de revertir. Si uno de ellos, cualquiera, aprieta el botón rojo, es muy difícil que los demás no lo hagan. La realidad. Y pues es por esto que la OTAN en esta reunión que van a tener del 9 al 14 de julio, me parece, justo acaba el día de la Revolución Francesa, del aniversario de la Revolución Francesa, pues tienen que planear bien su forma en la que van a responder al tablero que estaba, a las condiciones que está poniendo pues Putin. Van a tener que saber si responden o si ellos intentan voltear el tablero ante pues a la amenaza de que les pase algo a sus países, de que les pase algo a sus cadenas de suministro. Cualquier operación de la OTAN va a ser riesgosa. Y ante una eventual invasión, ante un eventual golpe en Europa, sobre todo, que te digo, el escenario más factible que han discutido es de que se invada primero por el Báltico, pues obviamente la OTAN requeriría movilizar pues demasiada fuerza aérea y ganar el control del mar Báltico, claro, antes de que Rusia pueda movilizar su ejército gigante a través de estas zonas, ¿no? Entonces, pues sí veríamos pues un conflicto de grado de movilización que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Podríamos ver un montón de maquinaria de guerra de la OTAN desplegándose ahí para asegurarse de que Putin no llegue, de que no penetre más en Europa. Y pues esto, obviamente, ante los errores de Sí, cálculo que pueda haber, puede desencadenar una respuesta pues totalmente asimétrica usando armas nucleares incluso. Entonces, pues básicamente les diría que estemos preparados sí, para también todo, ¿no? ¿Tú fíjate qué que me genera dirías? duda qué haría Turquía, porque pues finalmente es un gran jugador geopolítico, pues también es un importante jugador político en la región, pues tiene el control prácticamente del Mar Negro, cosa que si tú controlas Mar Báltico y Mar Negro, pues al menos ya tienes el control del acceso hacia Europa, pues directo por medio de flotas, ¿no? De navales. Ya tendrías que obligar a una Rusia a avanzar por tierra de alguna manera y por aire. Pero, pues ahora sí que eso es algo que Turquía va a considerar, porque también ya no le queda lejos, ¿no? O sea, la influencia de Rusia sobre el territorio turco, pues tampoco se antoja como en la distancia tan lejano, ¿no? O sea, está casi inmediatamente ahí en cuestión, pues, si calculamos cuánto es la distancia hacia Francia, hacia España, Reino Unido, que son países todavía más comprometidos, a Turquía, y pues Turquía lo tienes prácticamente al lado. Simplemente hay que atravesar Ucrania y llegas al Mar Negro y pasando eso ya está Turquía. Entonces, yo diría que sí. Fíjate, Mau, yo creo que estas solo son las cosas que no calculamos como personas que no hemos vivido. Sí hemos vivido conflictos y guerras, pero no como en este nivel. Pues yo creo que nadie. Evidentemente sería la más grande guerra mundial que ha existido, con la más grande y avanzada tecnología militar
que nunca jamás se ha visto, que ni siquiera hemos visto, que ni siquiera se ha anunciado, porque yo creo que también siempre está esa carta oculta en donde te pueden amenazar con lo que ya se sabe que existe, pero tú no sabes quién traiga por ahí el truco, ¿no? ¿De qué? Pues de un tipo de arma literalmente que nadie se imagina, y eso siempre está bajo la manga de cualquier país, sobre todo hablando de las grandes potencias. Entonces, creo que el panorama no luce agradable, pensando que en cuanto haya un movimiento, pues ya suficientemente, yo diría por ahí, real, porque pues ahorita lo que podemos ver es muy oscuro, ¿no? Como hay mucha polvadera en Ucrania, no sabemos realmente si hay ejércitos ahí de otras naciones ya involucradas, que no lo creo, o sea, no creo que se quieran arriesgar a ello. Pero, pues, si mencionamos el que ya está sobrevolando pues ahora sí que una flotilla naval hacia el mar Báltico, si estamos hablando de una movilización real de tropas, si estamos hablando de una fila de tanques que van a buscar ocupar ciertos territorios, pues eso sí ya es, digamos que una declaración de guerra. Hasta que no veamos eso, pues yo creo que estamos en la zona segura de donde quedan las palabras, y ojalá que en las palabras quede todo, después de todo lo lamentable que han sido los conflictos a nivel global que hasta el día de hoy estamos viviendo. Pero en cuanto esto ocurra, en cuanto hay un movimiento del ajedrez, pues ahora sí que ya real, ya que no puedas dar marcha atrás porque diste una orden militar y se avanza en conjunto, pues yo creo que es ahí donde vamos a ver las cosas tristes pasar. Y vamos a ver, y yo sigo pensando que el escenario ante una eventual guerra o conflicto por regional, primeramente sería en Europa, a menos que decidan a alguien comenzarlo en algún otro sitio, pues estratégicamente, pero de forma natural el conflicto está en Ucrania, ya está en territorio europeo y no luce que por probabilidad, por proximidad, los países prefieran, me refiero a Occidente y a la OTAN, ahora sí que vaciar su casa para ir a ayudar al vecino, ¿no? O a otra zona del mundo, como para que sea allá, pues rápido te invaden, ¿no? Yo creo que va a ser tratar de resistir la línea europea. Esa es mi conclusión. Sí, coincido totalmente. Van a tratar de, pues ahora sí como le hicieron hace unos siglos los europeos, de reforzar en Viena para que no pasaran por ahí la oleada que había de invasores de otra religión. Yo creo que algo así va a ser, pero pues como bien dices, con una tecnología que ni siquiera conocemos en este punto. O sea, se sabe perfectamente el tipo de armas que hay en desarrollo, pero se saben pistas nada más, ¿no? Por ahí se estima la creación de Estados Unidos del nuevo avión, me parece que es F-35 o F-45 ya, que pues busca contrarrestar los superaviones que hicieron los rusos y los chinos, ¿no? Que ya son aviones pues con tecnología de ovnis, literalmente así le dicen. Pero por otro lado tenemos a China con el desarrollo del camuflaje de invisibilidad, con el desarrollo de cañones láser para sus barcos, y pues a Rusia con estas armas, estas bombas que por ahí describió uno de los miembros del MI6 de Inglaterra. Al parecer son bombas que tienen la capacidad destructiva de un arma nuclear, pero solo con seres biológicos, y realmente dejan la infraestructura pues libre totalmente para el uso, ¿no? Solamente evaporan a la gente. Sí, todo está de locura, y pues ahora sí que no queremos también decirles que ya vayan a su búnker, pero sí estén atentos, ¿no crees? Entonces, pues ya con estos últimos comentarios, pues es momento de cerrar el chisme político y nos vemos en otro chisme político otro sábado. Gracias. Bye. Chisme